todos y todas, estamos con Rafa Badía, nuestro editor. Muchos ya le conocéis, no necesita mucha presentación porque es un referente en el ámbito de la fotografía de calle. Para nosotros es un honor que haya editado nuestro primer trabajo fotográfico. Él es editor gráfico, profesor de fotografía, tiene sus propios libros. Y bueno, no sabemos si es un visionario o es un loco por meterse en un proyecto como este. Muchas gracias una vez más, Rafa. Y gracias por aceptar una propuesta y una propuesta más que te hacemos y por compartir tu sabiduría. Bueno, eso de sabiduría suena grande, pero bueno, nada, es un placer estar otra vez viéndoos, ¿no? Porque hay que decir que además nos conocimos a través de una propuesta muy bonita de Rafa, que era el Miradas Adentro, los primeros días del confinamiento, ¿no? Y nada, es genial. Genial, la verdad es que para mí ha sido un placer estar con vosotros y ayudaros. Y no es que yo sea un loco, más bien un visionario. Yo siempre creí en este proyecto desde que Rafa me envió el paquete de fotos vía WeTransfer, después de comerme un poco la oreja diciendo, hay algo aquí en Cuba. También hay que decir que habíais publicado fotografías y ya había visto fotografías en las redes sociales y por lo tanto ya lo tenía bastante... Ya tenías el camino bastante allanado para liarme en esta aventura. Nuestra primera idea, Rafa, cuando hicimos los viajes no era sacar un libro, obviamente. Era publicar las fotografías en una web con todas las fotografías del recorrido, ¿no?, que realizamos por toda la isla. Pero cuando compartimos contigo las imágenes, tú nos diste pues ese empujón, ¿no?, para decirnos que en el conjunto de imágenes había mucha fuerza y había algo para sacar un libro. ¿Qué es lo que te hizo ver, o sea, cuál fue esa chispa que viste en las fotos o algo para decidir? Bueno, yo la verdad es que también me siento así como un poco culpable diciendo esto se van a arruinar, pero bueno, no porque se trata... no, porque yo estaba convencido en que el libro este iba a ser un triunfo y que además iba a suponer para vosotros, aparte de una alegría, un salto cualitativo como autores, ¿no? Y también cara a la comunidad fotográfica, ¿no? Porque aunque quizás no haya en esto de los fotolibros una gran respuesta económica, sin embargo yo creo que es importante, si tienes una buena obra, darla a conocer. Yo cuando me propusisteis el tema y me enviasteis el paquete de fotos, que eran entre 800 y 900, confirmé lo que yo ya había intuido por las pocas imágenes que había visto a lo largo de lo que habéis publicado en las redes sociales, ¿no? Y era que un trabajo muy compacto, muy coherente y muy homogéneo. De hecho, es importante señalar que a fecha de hoy todavía tengo más que 1, 2, 3 y 10 dudas acerca de la autoría de las imágenes. Lo cual para mí es aparte de que me parece que está muy bien porque vosotros habéis puesto vuestro ego ha quedado al servicio de la obra y no al revés. También eso significa que tenía tal coherencia que si un editor gráfico, que es una persona que se supone que teóricamente está especializado en ver estilos, formas y demás, no es capaz de dictaminar claramente a quién corresponde las fotografías de que está mirando en concreto, si esta de, yo qué sé, el Ferri Arregla es de Rafa o es de Laina, por poner cualquier ejemplo, eso significa que hay una coherencia de estilo y que va a ser relativamente fácil montarlo. Y de hecho hay que decir por delante que las fotografías tienen mucho poder visual, ¿no? Que remiten al imaginario del New Color de Alex Webb, de Vidal Harvey, Harry Brullar, pero que también son, y esto es para mí muy importante, son muy ibéricas en el sentido de que de cierta forma se nota que estáis transitando un terreno culturalmente afín, es decir, Cuba es Cuba, pero Cuba es para nosotros, para los españoles, es un territorio más afín, que creo yo que para los anglosajones, y que hay una especie de una mirada más cómplice, una mirada de conocimiento, ¿no? Que sabe determinar lo que es anécdota y lo que es categoría. Y luego también ocurre una cosa, y es que se nota que está hecho a pie de calle. Es decir,
al mirar el paquete de fotografías yo vi súper claro que no eran las fotografías hechas en un viaje de vacaciones, sino que era un trabajo muy meditado, con un par de viajes, con muchos días en carretera. Y en lo de en carretera es importante porque se nota mucho que habéis estado en todas partes. Yo estuve en Cuba hace 20 años y estuve visitando toda la isla durante 28 días. Entonces sé la dificultad que conlleva y más si vas en transporte público, que es lo que hacíais vosotros, ¿no? Hacían ustedes, que dicen allá y decimos los canarios. Y se nota mucho ese grado de empatía, ese grado de implicación. Estáis lo suficientemente cerca, no hay un vidrio, ¿no? No hay un vidrio cultural, no hay un vidrio de clase, no hay un vidrio de estatus económico, de yo me muevo de una manera y los lugareños están de otra. Y eso se nota. Y lo advertí súper rápido. Nada más al abrir el paquete, la primera mirada, es algo que pasas en rapidito a las 800, te tiras un ratito, porque son muchas, pero las pasas en un ratito. No, es que yo me especialicé como editor gráfico de revistas de viajes. Y a lo mejor, por ejemplo, cuando hacía la revista Altair o Viajes National Geographic, tenía que mirarme literalmente en una jornada, pues 10.000 imágenes, 10.000 diapositivas de la India. Entonces, aprendes a leer en diagonal muy rápido y a determinar si tienes suficientes elementos como para montar la paella, o si solo tienes arroz, o si, ¿sabes? Por establecer un paralelismo. Y yo lo vi muy rápido, no solamente gráficamente, sino temáticamente y en los lugares. Era coherente, pero era variado, tocaban muchos temas, que esa es otra, ¿no? Que hay muchas imágenes de Cuba, imagen concreta de La Habana, donde la gente está, pero no donde la gente hace, ¿no? Y vosotros tenéis un montón no solamente de un montón de sitios, de Matanza, de Camagüey, de Santiago, de Viñales, ¿no? O sea, de toda la isla, desde Oriente hasta Poniente, y de La Habana, obviamente, sino que además con muchas cosas, ¿no? Pescando, la agricultura, sobre todo el tabaco en Viñales, lo que es el día a día, el mercado, el invento, buscarse la vida, como dicen ellos, el deporte, que es muy importante, las relaciones sociales, las relaciones en la calle, la noche, alguna fiesta, ¿no? Como esa fiesta en el Camagüey. Eso daba como mucha variedad y eso permitía montar, si sabíamos estructurar un relato ficticio de un montón de imágenes hechas a lo largo de muchas semanas, poder estructurar una especie de relato ficticio que es como si fueran, pues eso, un periodo de tiempo concreto, del que si queréis luego hablamos, ¿no? Un periodo de tiempo concreto y un flujo, ¿no? De la historia. O sea, sabía yo a la hora de que íbamos a poner con el tema que había ingredientes para hacer la paella como Dios manda. Y dentro de eso, ¿te fue complicado en esas más de 800 imágenes elegir 72? ¿Tuviste claro desde el principio que querías ese número más o menos? No, lo que pasa es que empezamos a decantar de las 800, hice una preselección y eso es lo que os ofrecí en principio, ¿no? Le dije, mira, yo de las 800, por supuesto que muchas fotos que me gustan, que se van a quedar fuera, pero porque son temas que están explicados y no las fotos que he elegido y que no hay que redundar. Y entonces reducimos, no me acuerdo el número, pero igual eran 100 y pico imágenes. Sí, fotos que nosotros no entendíamos que estuvieran, bueno, no entendíamos, siempre que te respetamos, pero que nosotros esperábamos que estuvieran dentro y se quedaron fuera. Eso siempre pasa porque hay una distancia entre lo que tú crees que es como autor, que es lo bueno. Obviamente tú sabes cuando hay fotos que son un puñetazo y te van a dar, ¿no? Son esas fotos que han ido acaparando las páginas dobles o las páginas que si no son dobles a sangre, sí al menos, ¿vale? Por narrativa hay grandes fotos que por supuesto aguantan. Todas las fotos aguantarían una doble página, esa es la verdad. Y de hecho la primera propuesta que os hice era un PowerPoint cerrado como PDF con 80 imágenes que todas podían ir a doble, como un slideshow para montar una página web, para hacer una proyección pública y todas tienen peso específico. Pero obviamente hay fotografías que tienen ¿sabes? Todo el mundo sabe al verlas que eso tiene que estar. Pero hay otras fotografías que probablemente vosotros tenéis más cariño porque os costó, por el momento, por
la dificultad, por la vida que teníais en aquel instante, la comunicación con la gente. Pero a mí como editor, desde fuera, no me comunicaban tanto. Entonces hay fotografías que me gustaban mucho que se quedaron fuera y hay fotografías que vosotros no habéis reparado tanto y a mí me pareció que eran fundamentales. Soy así, siempre el editor es una tercera persona, el editor, la editora, y también se equivoca, ¿no? Quien tiene boca se equivoca. Y también es por eso yo siempre propongo y luego digo, venga, ¿dónde están las fotos que os gustan mucho, 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 mucho y no han entrado? ¿Y qué fotos dejaríais caer de lo que os propongo? Y por eso me acuerdo que replanteasteis imágenes y claro, argumentándolas, mostrándolas, etcétera, pues me convencisteis. Muchas y con otras, pues no, pues las realmente para que no entrasen, ¿no? Y así que nos hemos equivocado los tres. La idea, Rafa, de realizar lo que es la edición en base a un viaje que va contando 3 días con sus 2 noches, ¿te vino de algún lugar? ¿Te inspiraste de algún otro proyecto? ¿O lo viste claramente cuando viste en la transición de imágenes del día a la noche, de tantos días? Sí. Sí, perdona, Rafa, sí. Bueno, yo la verdad es que he de confesar que en fotografía de viajes, para mí, uno de los... Yo estudié cine, yo estudié 5 años en Ciencias de la Información, que ahora se llama Ciencias de la Comunicación, en Madrid. Y para mí el raccord, la continuidad es fundamental. Y una de las cosas que aprendí como editor de revistas de viaje, que estuve 15 años trabajando, era que tenía que haber una continuidad, que no queda bien que des saltos de luz. Entonces, la modulación de la luz, es decir, cómo evoluciona la luz, es fundamental. No puedes poner una foto de noche al lado de una de mediodía y una de media tarde. Por lo tanto, quizás la forma más conservadora, en el mejor sentido de la palabra, de contar una historia cuando se trata de un recorrido por el espacio, como es la isla de Cuba, es ver la ficción de un tránsito en el tiempo que es el paso de las horas, ¿no? Entonces me di cuenta que obviamente que no se trataba de agrupar. Hay para mí 2 noches claras, la noche habanera, como digo yo, en las fotos que están en la primera mitad, en la cual aparece una peluquería, que igual no era noche, pero como el fondo es oscuro podría suponer la idea de noche. Era noche. Era noche. Sí, era noche, sí. Sí. Luego también, pues eso, hay una serie de escenas de tarde, noche y de noche en La Habana, que si las pegaba juntos, por ejemplo, a las fiestas de matanzas, era demasiada noche juntas. Y entonces, la idea era utilizar los coches en líneas generales como conductores, ¿no? Un poco la idea de cuando... La verdad es que está todo mezclado. Al principio parece que es La Habana, pero en realidad está Matanzas, está Viñales, etc. Al principio está estructurado en cosas que se hacen de día, como ir al mercado, ¿sabes? Como las labores más o menos diarias, luego llegas a la noche, luego hay un periodo de ocio, que es cuando está la gente en los malecones, no solamente en el de La Habana, ¿no? Y luego hay una doble página en la cual aparece un coche que marcha y que nos lleva como diciendo que vamos a seguir recorriendo isla, aunque ya estás recorriendo la isla porque las primeras fotos corresponden no solo a La Habana, ¿no? Y entonces es cuando aparecen, por ejemplo, las labores agrícolas, ¿no? Viñales, etc. Entonces, para poder argumentarlo todo esto, teníais que ir contando los temas, ¿no? El tema de las labores agrícolas, el tema del deporte, el tema... Y de tal manera que consiguieras que pareciera como si tú fueras visitando la isla a lo largo de 2 o 3 días y te quedaras con un general. Es imposible en 3 días, en 3 jornadas, estar en Viñales, en Santiago, en Baracoa, en La Habana, porque las comunicaciones son súper complicadas y porque la isla es muy grande, ¿no? Pero la idea es como si tú estuvieras sobrevolando todo eso, ¿no? Y entonces creo que funciona bien el curso de los días, ¿no? Empezar a un mediodía, que es como empieza el libro, y como es la portada, como vemos, que por cierto, se tuvieron que quedar fotografías verticales que me gustaban, ¿no? Porque decidí que para que fuera más orgánico aquello, y porque originalmente iba a ser un slideshow, que todas las fotografías fueran apaisadas, salvo la de cubierta y contracubierta, que son las 2 únicas fotografías verticales que incluye el libro.
De hecho, la tripa tiene 70 fotos y la cubierta y contracubierta dan 72 imágenes. Y en principio lo que sí yo tenía claro era que el libro tenía aporte, tenía carne suficiente como para hacer lo que yo llamo una edición larga, ¿no? Estaban para mí, a mí me gusta el número 15 para contar un reportaje de corte, ¿no? En 15 imágenes explicar una historia. 40 es un reportaje medio, que también podría ser una exposición. Y luego cuando ya es un proyecto largo, 80. Pero nunca pasar de 80 imágenes porque cansa, ¿no? Porque mi teoría es, viendo libros como The Exercise de Kudelka, que tiene 63 o 65, o las 83 de American de Robert Frank, es que a partir de 80 a 100 ya te distraes, es imposible mantenerla. Salvo que lo veas a cachos, ¿no? Y yo quería que todo esto se viera de una sentada. Y por eso pensaba que el libro tenía aporte, o el proyecto tenía aporte como para 80 imágenes, pero no poner más. Sí, el concepto que nos comentaste de que el libro es muy fácil de digerir nos viene genial porque las personas que no tienen una cultura fotográfica o no conocen muchas fotografías o no han visto muchas fotografías o conocen a otros autores, las personas que nos han comprado el libro que no tienen esa cultura fotográfica nos han dicho que les ha trasladado a Cuba. O sea... Eso se trata, ¿no? Nosotros estamos, o sea, como fotógrafos tenemos que presentar nuestra visión y queremos contar nuestra visión. Y yo creo que vosotros tenéis una visión clara, es una visión de autor. Pero la gente no se compra el libro para ver cómo Rafa y Laina fotografían Cuba, sino se compran el libro para ver Cuba, ¿no? O sea, y si resulta que, hombre, la comunidad fotográfica lo aprecia, está bien, pero esto es como los libros de poesía. La mitad de los, salvo que sea Elvira Sastre o Mario Benedetti o algún autor hit, cuando digo hit es que venda más de 1000 ejemplares de cada edición, los poetas y las poetas son leídos por poetas, la mayoría, pero los poetas no solamente pueden escribir para los poetas, quiero decir, tienen que escribir para el general público, y si el público general no conecta con vuestra Cuba, pues yo creo que sería un fracaso. Yo la verdad es que lo he hibernado este libro. Se hizo una reseñita en Facebook, ¿os acordáis? ¿No? Sí. Con la última mirada que le eché y lo he dejado dormir unos días con objeto de ver qué pasaba cuando ya te distancias de él, porque yo también estoy impregnado de él, porque he estado trabajando con las fotografías, porque he decidido, a veces te descubres como si tú fueras el autor del libro, y digo, pero qué coño, si yo soy solo el taxista, ¿no? Pero es que es real. Pero como también he estado en Cuba y he estado en todos los sitios de Cuba donde han estado ustedes, ¿no? Pues hay un proceso de identificación potente. Y lo he dejado dormir. Y esta mañana me lo he vuelto a mirar y digo, joder, esto se aguanta. Se aguanta, quiero decir que no se me ha caído ni una foto y no se me ha caído el discurso al principio. Por lo tanto, yo creo que es un libro que funciona como una entidad autónoma. Quiero decir que es un libro creado por dos autores, pero que no es un libro... Tiene autoría, pero no es un libro que la autoría se come el libro. Es decir, que es un libro para el gran público, en el sentido de que yo creo que capta la fuerza, la energía y la estética y el color. Casi huele a Cuba, ¿no? Ese olor que pega en las narices cuando sales del aeropuerto José Martí y dices, ¡wow! ¡Trópico! ¿No? Pues eso me huele a eso, y lo he visto esta mañana y digo, ¡ay, que un poquito de calor! Porque aquí en Barcelona hace mucho frío. Rafa, sabemos que, bueno, se ha hablado mucho de Cuba y se han hecho muchísimas fotos, sobre todo. Sí. ¿Hay algo en este libro o en este trabajo que Rafa y yo hemos hecho en conjunto que puedas ver novedoso o que destacarías? Sí. Mira, o sea, hay proyectos, por ejemplo, como el Cuba Sex and Revolution de Nuria Torres, ¿no? López Torres, ¿vale? Que a mí me gusta muchísimo y que además también participé, puesto que estuve años literalmente teniendo sesiones con Nuria, ¿no? Al final Nuria, que tiene un criterio muy bien elaborado, al final hizo el libro que ella quería y me hizo poco caso, hizo bien haciéndome poco caso, vaya por delante. Pero en ese caso Nuria vendía una cosa distinta, ¿no? Que era la aproximación a la nueva sexualidad en Cuba en un momento de apertura, es decir, a la sexualidad
heterodoxa, ¿no? O es decir, fuera del patrón heterosexual que era el aprobado por la militancia y el gobierno comunista, ¿no? O sea, es decir, todo el ascenso del LGTBI, etcétera, en Cuba. Eso es una aproximación novedosa, pero parcial de la isla. Y entonces tiene su espacio. Pero lo que ha habido tradicionalmente son muchos libros, y estoy pensando en autores, pues ya lo he dicho, Webb, Alan Harvey, pero también españoles como por ejemplo, Pep Coy, creo que hizo un libro sobre Cuba, en el cual está demasiado presente el lógico, el momento histórico. Es decir, era la época, por ejemplo, de libros hechos en la época, por ejemplo, del periodo especial, es decir, cuando Cuba se quedó sin el apoyo de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética se desintegró y se lo pasaron realmente muy, muy mal, ¿no? Periodo que va hasta la salida de los balseros, ¿no? Entonces, generalmente lo que suele pasar es que la visión que tenemos de Cuba es una visión donde lo político está muy presente, ¿no? La presencia, Fidel está muy presente. Bueno, de hecho, Fidel aparece un par de veces, ¿no? Y el Che, y no sé si Raúl y Camilo Cienfuegos andan por ahí, pero están ocultos dentro de la cotidianidad. Y a mí lo que me gusta es una cotidianidad, fijaros, me gusta que no salgan fulans, ¿no? Es como llamaban los dólares hace 20 años cuando estuve allí, ¿no? Esa idea de Cuba dolarizada, Cuba necesitada, Cuba digamos, obviamente la precariedad que vive Cuba, ¿no? Por sus circunstancias políticas, por el bloqueo y tal, es evidente. Es que los mercados, que las tiendas que presentáis son en los estándares europeos de la Unión Europea, como estamos nosotros, son pues por lo menos precarios, ¿no? Pero no es el tema. Yo creo que es la cotidianidad vuestra, ¿no? La gente de Cuba, en realidad, ¿no? Lo que hace que... Es un libro muy normalizado, parece o sea, es un libro que parece hecho por un cubano, de cierta forma. Y eso está muy bien. Pero con un cubano, a ver, no prosaico, ¿no? Pero no es el cubano que tiene una mirada casi surreal, fantástica, maravillosa, como es el de Raúl Cañivano, ¿no? Donde hay como ese elemento común imaginario muy fuerte, ¿no? ¿Sabes? Como por ejemplo cuando aparecen los cortadores de caña, pues Descansando tiene un punto como casi heroico, pero heroico distinto a la imagen oficial de la heroicidad comunista que se vendió en su momento, ¿no? No es ni Alberto Korda ni es Raúl Cañivano, son dos personas de la península ibérica, un andaluz, una madrileña, pero que yo creo que han conectado muy bien, ¿no? Y yo creo que también una cuestión generacional. Yo creo que, por ejemplo, mi generación, ¿no? La de los nacidos en los 60 y sobre todo la de los nacidos en los 50 y los 40, venían muy condicionados por el imaginario de Cuba, la Cuba política. En cambio, ustedes, ¿no? Vienen desde ese... Estáis ya es que han llevado más de 30 años desde que se cayó el muro, más de 25 años desde los balseros, y vosotros ya no estáis en el discurso político, y yo creo que eso se nota, ¿no? No quiero decir que no hay creo que no hay que ocultar la política, pero yo creo que la política y los condicionamientos económicos derivados de la política ha sido un tema demasiado presente en las aproximaciones a Cuba, creo. El otro día en la presentación, bueno, la hice yo, pero Rafa y yo lo hablamos todo siempre, yo lo decía, que Cuba, o sea, creo que mucha gente va con prejuicios y que Cuba no es un sistema, que mucha gente piensa en Cuba y piensa en un sistema. Cuba no es un sistema, Cuba son los cubanos. Y que nos quitemos esa idea, y que yo solo le pido a la gente que vaya a Cuba que vaya con la mente abierta y que deje de pensar en Fidel, Castro, comunismo, política, y que se dedique a Cuba y a los cubanos, no, que se dejen esas ideas y que disfrute lo que hay que disfrutar. Claro, es que nosotros nos movemos siempre por este tipo y esto nos los imponen. Que, por ejemplo, por proximidad cultural, ya sabéis que los canales es que somos tan parecidos. O sea, tú estás allí y te das cuenta que somos tan parecidos. Y eso que yo creo que, por ejemplo, en el imaginario cubano está más cerca, por supuesto, de
yo creo que de los canarios y de los andaluces de Andalucía Occidental, ¿no? Mm. De hecho, creo que hablamos la misma variable del español o del castellano, que es el español atlántico, ¿no? Y se nota. O sea, de hecho, yo me acuerdo que cuando estuve allí había un grado de conexión, a pesar de la empatía más fuerte en mi caso que mis compañeros de viaje que eran catalanes, ¿no? O sea, obviamente, pero porque culturalmente hay menos distancia, ¿no? Pero también eso pasa de los estereotipos. O sea, seguro, yo, por ejemplo, estoy en contacto con mucha gente de Venezuela y efectivamente la realidad política de Venezuela impone el día a día de una manera aplastante, ¿no? Por la situación en la que se encuentran. Pero mucha gente que ha estado en Caracas, que ha vivido, dice, hay mucho más, ¿no? Que la realidad que políticamente interesa en este momento hacerse obvia respecto a Venezuela por parte de los medios y los partidos políticos en España, ¿no? Para bienes y para males, ¿no? Más bien para males. Pero dice, la realidad del día a día de los venezolanos tiene un montón de matices que se pierden, ¿no? Yo creo que Cuba en ese sentido también se ha viajado mucho a Cuba, la gente ha viajado mucho, la gente quiere mucho a Cuba, en ese sentido hay una afinidad. La verdad es que Cuba se hace querer, hay que decirlo. Yo he estado en sitios, por ejemplo, como Jamaica, y están muy cerca, pero están muy lejos, ¿no? Ahí el colonialismo ha sido feroz, la división en razas mucho más estricta. Yo recuerdo que no había mulatos, eran o negros o blancos. Y la actitud de la población respecto a las personas blancas o venidas de Europa era mucho menos friendly, porque realmente ahí, bueno, ahí digamos, la invasión no solo cultural sino colonial era mucho más potente, mucho más dura y mucho más segregante, ¿no? O sea, y de hecho, por ejemplo, en Jamaica, pues los turistas se quedan en los resorts turísticos, porque además salir fuera es un sitio peligroso. O sea, Kingston es un sitio peligroso. En cambio, esa conexión que tenemos, esa facilidad, esa empatía mutua, ese carácter que se tiene, por ejemplo, con Cuba, de la población, de natural, yo creo que lo reflejáis muy bien, y esa es la gracia del libro, ¿no? Y lo hacéis con una mirada nueva, una mirada, entre comillas, millennial, ¿no? Sí, porque yo creo que la generación precedente, ¿no? La generación precedente teníamos unos débitos políticos y quien no tenía unos débitos políticos porque, como yo, porque realmente cuando ya alcancé la edad ya de mayor, ¿no? Ya estaban ellos en una crisis, había una especie de débito moral hacia Cuba. Y en cambio vosotros creo que habéis sido sin prejuicios y eso es lo que hace que el libro sea muy fresquito. Eso fue por lo cual yo creí rápidamente en él, os propuse hacer un slideshow, una página web, y cuando Rafa empezó a merodear la palabra fotolibro, yo dije, a por ello. Y ya está. Y yo me compliqué y me impliqué con vuestro proyecto porque creo en él desde el primer día. ¿Y el resultado final que ahora tienes en la mano, qué te parece? ¿Cómo ves cómo ha quedado? A mí ya te digo que lo estaba reviendo esta mañana y me parece que es un libro muy potente. A mí me gusta muchísimo. No se me cae nada. Como, no padre, pero sí como tío, ¿no? En broma. Esto para que nos vean. Nos hemos declarado, yo cuando a la gente le tengo mucho cariño y es más joven, le digo que los declaro sobrinos, ¿no? Como tío y ustedes como sobrinos, yo creo que vemos los defectos, nos hubiera gustado que una cosa, yo que sé, que el corte de página hubiera estado un poquito más acá para que un perfil se viera un poquito mejor, o que a lo mejor... Eso es mentira, eso es mentira. Eso es mentira. No hay ningún... O sea, inevitablemente es como cuando ves a un niño y cuando ves a tu hijo y dices, pues igual tiene las orejas un poquito grandes como su padre. Pero aunque veas los mini defectos, es un libro que yo lo veo redondo y que pienso ostras, que fantástico y que no los vendáis todos, que tenéis que quedaros para que dentro de 5 o 10 años, ¿sabes? Poder dar un ejemplar. O sea,
de la serie retirar ya 40 o 50 para que podáis mostrarlo, porque esto no va a ser un libro que creo yo que os vayáis a avergonzar ni mucho. ¿40 o 50? ¿Crees que hay que retirar? Sí. ¿Tantos? Sí, mira, yo Vale, pues... de mi librito de Barcelona Blues, lo único que me arrepiento es solo tener un ejemplar en casa. Porque realmente es un libro que han pasado los años y que me sigue pareciendo que es un libro válido y que ya no puedo regalar. O sea que, para que nos oigan, que sepan que ya más de la mitad de la edición está tirada, sí, y que el editor recomienda que 40 o 50 pues muy mal. O sea que ya estamos en el countdown. O sea, ya están tardando. ¿Dónde tú vas? Que dicen ellos, ¿dónde tú vas? Todavía no tienes el libro. Oye, que conste que no me pagan nada, ¿eh? Que no está publicitado, que no hago puños de publicidad. Lo digo en serio, es un proyecto que realmente he creído mucho. De las cosas más bonitas que me han pasado en este confinamiento, de un periodo duro, es contactar con mucha gente, con ustedes, con vosotros, con gente como Paco Guardado, por ejemplo, que es andaluz también, que hemos hecho un libro precioso, se llama El silencio del callado, de Pastores, ¿no? O con Luis Pereira, que le ha ayudado un poquito con el que acaba de sacar de la primera edición. Luego la cerraron Puri Díaz y él, el de Seremos un frágil recuerdo. Estos 3 o 4 aventuras, ¿no?, en el cual conectas con la gente y confías en los proyectos, con Alberto Pereira. Bueno, la verdad es que he estado trabajando con gente, pero en la concreción de poderlo tocar con las manos. Un libro como el vuestro es para mí un placer, ¿no? Y la verdad es que me siento emocionalmente súper contento y pagado, ¿no? Porque realmente participar en este proyecto y que mi nombre aparezca ahí dentro, para mí, nosotros, como dirían... Sí. Sí. Que nosotros no podríamos haber empezado en este mundo de lo que es el mundo impreso, ¿no? Que es algo tan complicado, no podríamos haber empezado mejor porque para nosotros eres un referente. Ya cuando te lo comenté para Miradas Adentro, ya cuando hablaba con Laina le digo que Rafa me ha dicho que sí, que quieren participar en el proyecto Miradas Adentro, y nosotros estábamos, ¿sabes?, en una nube. Y después cuando te enseñamos las imágenes y nos diste tu visión, ya esto fue una explosión, vamos. Bueno. Muchísimas gracias, de verdad. Comentaros una cosa, yo como buen boomer soy muy malo en la técnica y anoche me olvidé de cargar el móvil y ahora me dice que estoy al 5%. Me da mucha vergüenza. Ya está, ya te hemos quitado suficiente tiempo. Con lo cual me temo que vamos a tener que cortar por imperativo tecnológico. Pero suficiente, Rafa. Yo solo quería deciros que ha sido un verdadero placer, que es un proyecto en el que creo, que además creo que es un inicio muy bueno y que me parece maravilloso que lo hayáis hecho a 4 manos y que os hayáis antepuesto el trabajo a vuestro ego. Y esto es una cosa fantástica. Que obviamente podéis contar conmigo para liarme, como decía el otro día J. Barros, otro encanto, otro proyecto. Por ejemplo, el libro suyo de J. Barros, ¿no?, el de fotografía, dice: el problema con J es que siempre le digo que sí. Pues a vosotros, ustedes, os diré que sí en los siguientes proyectos, y sobre todo muchísimas gracias por confiar en mí, ¿no? Desde que me llamasteis para el Miradas Adentro, que tuve el placer de editar el trabajo de todos los compañeros, de los 18 compañeros más el editor, 19. Que creo que sí, que quedó una cosa súper bonita y además que fue la llave para entrar en contacto con un montón de fotógrafos que conocía de nombre, pero no había hablado, y que genial, ¿no? Que nos lo pasemos todo bien, que hagamos buenas fotos, que lo disfrutemos, que las compartamos, y en el caso de este libro del Oxímoron, que lo podamos disfrutar y que quede para un futuro. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Por el libro y por este ratito explicarnos tu parte de Oxímoron. Mi parte, a ver. Se cortó. Se fue. Bueno, pues esto ha sido lo que nos ha podido explicar Rafa, nuestro editor gráfico, y esperamos que os haya resultado interesante y así conozcáis un poquito más el trabajo que hay dentro de
de la edición y de cómo es el proceso para conseguir sacar adelante un libro. Muchas gracias a todos y esperamos que os haya gustado.